Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Rincón del Coleccionista. Hoy, como podéis ver o habéis podido leer en el título, sí, nos vamos a encontrar con un nuevo capítulo de la serie de documentos para la historia. Concretamente vamos a hablar hoy de uno de los libros más útiles que ha habido a lo largo de, del siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, llegados hasta mediados o incluso más, y se trata de este pequeño libro, como veis, el tamaño pues ocupa perfectamente la palma de una mano y como veis el título es Cuentas ajustadas, concretamente de uno de los, de las imprentas más famosas de España, como es Calleja, en Madrid, ahí lo podéis apreciar. Y como veis, pues es un libro antiguo y que ha tenido muchísimo trote a lo largo, de estos años que ha estado pues moviéndose quizá por toda España y que lo ha dejado de esta manera. Se trata de un libro que fue impreso en torno a los años 1905 se comienza o se tienen datos de que puede llegarse a imprimir desde 1898 hasta 1905, y se trata de un libro que ayudó y mucho a una sociedad pues analfabeta, a una sociedad que no tenía la posibilidad o las facilidades que tenemos hoy en día para poder leer y escribir, y daban una ayuda gracias a este pequeño libro o este pequeño manual para poder llegar a realizar una serie de cuentas, una serie de cambios, por ejemplo, de moneda y demás, que eran verdaderamente útiles, sobre todo pues para el comercio de la época. Aquí lo podéis ver, como veis, es un libro que ha sido utilizado, que es o ha servido muchísimo a lo largo del siglo XX y que tiene una portada, por ejemplo, muy interesante. Aquí lo podéis ver, por ejemplo, el título, Cuentas ajustadas, con ese símbolo atrás de Castilla y León y el águila de San Juan. Y aquí podéis ver, por ejemplo, pues una pequeña imagen en la que se ve pues como dos adultos enseñan a un niño la escritura, en este caso es lo que se ve, aunque también se puede ver ahí cómo es la contabilidad a mano derecha lo que se está llevando a cabo. Ahí lo podéis ver. Aquí más abajo pues podemos ver un yelmo con la espada y señor Calleja de Madrid. Si le damos la vuelta nos encontramos con el busto probablemente de Atenea, porque me recuerda, por ejemplo, mucho al busto del tetradracma ateniense que os mostré hace unos meses, sobre todo esas líneas en el casco así como serpenteantes, y luego con una inscripción, de nuevo aquí, que espero que la podáis leer también, que pone S. Calleja Madrid. Como veis, es un libro, como digo, bastante maltratado, bastante utilizado, pero bueno, he conseguido buscar en internet bastantes ejemplos de este libro en buenas condiciones por si lo queréis adquirir, y que tiene más o menos un precio de en torno a unos 25 a 40 euros. No vale más, y ya os digo que cuando veáis ahora el interior pues seguro que os va a llamar la atención, y a un precio así sencillo de en torno a 25 o 40 euros pues es un libro que merece la pena y mucho tener y disfrutar, ya lo veréis. Así que nada, vamos a pasar a disfrutarlo por dentro, y simplemente, como digo, no hace falta abrir por la primera página, ni mucho menos, sino abrir por cualquier página aleatoria y ver qué es lo que contiene. Aquí podéis ver, por ejemplo, esto que os venía a comentar. Lo más importante es guiarse por la parte de arriba, es decir, por el precio, ahí veis, 19, 20 céntimos, y nos va a ir guiando acerca de cuántas pesetas y cuántos céntimos son, pues, tanto con el número 1, 2, 3, 4 hasta 23, y el cambio a céntimos, a pesetas, y bueno, pues, sin duda alguna, es muy curioso de ver cuál es el cambio de aquella época, cuáles eran los precios de aquella época, y bueno, no deja de ser un elemento bibliográfico muy curioso y histórico que merece la pena tener y estudiar, porque
no solo las monedas, por ejemplo, nos dan información, no solamente los grandes libros o textos nos dan información, sino que estos pequeños libros más prácticos que ningún otro también dan una serie de información importantísima. Como veis, cómo está encuadernado, el color que van teniendo las hojas con el paso de los años es una auténtica, bueno, pues un auténtico gusto tenerlo en mano. Aquí podéis ver otra serie de cambios. Y como digo, es muy interesante ver los cambios de las monedas, de los precios, los pesos también, que lo viene incluido. Y pues sin duda alguna merece mucho la pena poder verlo. Aquí lo veis. Hay alguna página que otra doblada, rota. Ya os digo, es un libro que ha sido muy, muy, muy utilizado. Vamos a seguir por aquí porque, por ejemplo, tiene otros anexos muy interesantes, como por ejemplo, ves, tablas para pagar a los jornaleros. Y aquí pues se ve el precio que se le debe de dar si cada hora se gana tanto, se debe cobrar por, y aquí veis las horas. Según las horas, si cada día se ganan 0,05 y haces 100 horas, pues tendrás probablemente 5 pesetas, como bien pone, eso es. Y la verdad es que, bueno, pues es muy interesante. Ya decimos que se trata de una tabla salarial que data de en torno a 1898 o 1905 y que es una fuente bibliográfica histórica muy interesante, sobre todo de esa época. Aquí podemos ver, por ejemplo, más jornales, en torno a días, no en torno a horas. Y os recomiendo, por ejemplo, que si queréis lo pauséis el vídeo y veáis esta serie de datos que son verdaderamente muy, muy interesantes. Aquí, por ejemplo, medidas. Ahí tenéis, por ejemplo, medidas de vara, de libras, de gramos, de cántaras y a cuánto equivale cada uno de ellos en las diferentes capitales de provincia de España. Y, por ejemplo, también, que era muy interesante y me apetecía que lo vierais, este pequeño anexo al final en el que se indica o se refiere pues algunas de las ferias y mercados más importantes de España donde acudir tanto a vender como a comprar los productos. Aquí vemos que está dividido por los meses del año y nos encontramos, por ejemplo, en el mes de enero pues con Artes el día 1, Peralta de la Sal, Caserras, Santillán, Monclar, Santa María de Porte y demás. La verdad es que merece mucho la pena, por ejemplo, ver esta serie de fiestas. Ahí tenéis, por ejemplo, en julio en La Coruña el día 2, o bueno, aquí tenéis esta serie de mercados. Aquí seguimos, incluso en diciembre, y una tabla anexa que viene por aquí, por ejemplo, acerca de las multiplicaciones. La tabla de Pitágoras, como veis, está arrancada del libro, es una verdadera pena, pero bueno, para que veáis también cómo la tabla de multiplicar venía también anexa en este libro para poder ayudar a los comerciantes principalmente a hacer las cuentas lo mejor posible. Aquí lo dejamos también por aquí. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna es muy, muy interesante. Viene también por aquí un anexo aparte, que lo vamos a coger y vamos a verlo también. Ahí lo tenéis. Cristalería, por ejemplo, precios, que también pues me venía en el libro y me ha parecido muy interesante. Y es un documento, pues ya os digo, también de principios del siglo pasado y que venía con el libro. Todos los documentos son interesantes, todos los documentos al final en un libro te puedes encontrar infinidad de documentos que la persona o propietaria ha podido tener y merece la pena tenerlo todo y poder disfrutar de datos o información que nos puedan aportar, porque sin duda alguna todo, cualquier mínimo detalle, por como digo, mínimo que sea, tiene información y tiene un valor histórico
que es importante llegar a estudiar. Así que nada más, os dejo por aquí este libro, ya os digo que recomendable, sin duda alguna, es muy interesante por el valor histórico y por todo lo que representa en materia de precios, que muchas veces no se habla de ello y merece la pena conocerlo. Y nada más, si os ha gustado espero que dejéis un buen me gusta y nos vemos en un nuevo vídeo. Un saludo, coleccionistas.